Hola, muy buenos días, bienvenidos a una edición más del Facebook Live de ABC del Bebé, un espacio creado para que todos los padres y madres resuelvan las dudas más frecuentes que tienen respecto a la crianza y la salud de sus hijos. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Peñaranda, él es pediatra egresado de la Universidad Nacional y trabaja en el área de hospitalización y urgencias de la clínica La Colina. Él nos estará resolviendo las dudas más frecuentes respecto a nuestro tema de hoy, que son los problemas digestivos más comunes que se presentan en bebés y niños. La idea es que el doctor nos resuelva dudas sobre cómo identificar estos problemas, qué hacer cuando se presentan y cuándo acudir a urgencias. Le damos la bienvenida a todos los seguidores que se conectan hasta ahora con nuestro Facebook Live, que desde ya nos están enviando todas sus preguntas. Y además les recordamos que esta grabación será transmitida nuevamente en nuestro portal abcdelbebe.com, en nuestro canal de YouTube ABC del Bebé y en nuestra fanpage. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Doctor, para nadie es un secreto que los problemas digestivos son muy frecuentes desde que los niños nacen, desde que nuestros bebés están pequeñitos, y a muchos padres les parece angustiante, por ejemplo, encontrarse frente a un llanto incontrolable o frente al reflujo. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Por qué se presentan estos problemas? Pues lo primero es entender que la pediatría es extensa. La pediatría va hasta los 18 años de edad, ¿cierto? Pero la mayoría de estos eventos están, digamos, concentrados en los niños menores de 2 años, que es el grupo de los lactantes menores y los lactantes mayores, ¿sí? Y dentro de los procesos de trastornos digestivos y de enfermedades digestivas están las situaciones funcionales y las situaciones que son realmente enfermedad, que requieren tratamientos específicos. La mayoría son de recomendaciones, cuidados y seguimiento. Entonces hay que discriminar siempre al momento de preguntar si se tratan de condiciones funcionales o alteraciones de esas funciones, o hay procesos ya infecciosos o de enfermedad mayor. Ok, ¿qué recomendaciones debemos tener con los bebés? Empecemos hablando de esa primera etapa, cuando son muy chiquitos, cuando los niños no pueden expresar el dolor, sino solamente a través de un llanto. Pues el tracto digestivo del bebé es inmaduro cuando nace y requiere de todo un proceso, digamos, de evolución, donde la primera recomendación es la leche materna. Somos defensores de la leche materna, la lactancia es fundamental para esa maduración, para ese perfeccionamiento de la inmunología, para una mejor tolerancia de la introducción de los alimentos posteriormente. Es muy importante también que esa dieta complementaria, o sea, involucrar al niño con lo que va a ser la dieta definitiva, se haga en los tiempos correctos. Es fundamental el acompañamiento del pediatra, la asesoría del médico en general, para que se hagan de la manera correcta, no se introduzcan tempranamente alimentos que no debieran involucrarse y tener menos trastornos o menos procesos. Sí, los cuidados generales, pues la gente instintivamente hace muchas cosas bien, pero ante las dudas siempre se debe preguntar. ¿Qué tipo de trastornos se pueden presentar? De los funcionales, que sería, digamos, el primer capítulo, en los primeros meses de vida el reflujo gastroesofágico es de los más comunes. Los niños lactantes comen frecuentemente, todo lo que comen es líquido en esencia, pasan mucho tiempo acostados, la tolerancia de la presión del estómago es más débil por su edad y con facilidad devuelven, regurgitan o permiten el escape del contenido gástrico pues hacia la vía digestiva superior, produciendo o regurgitación o vómito. Es uno de los temas comunes de acompañamiento en la consulta y de la consulta en general, ¿cierto? En urgencias o en otros escenarios, por lo preocupante que puede terminar siendo para un papá ver a su niño vomitar, ¿sí?, de una manera seguida. ¿En qué momento se debe acudir a urgencias? Es una de las preguntas que nos están haciendo aquí a través de nuestro Facebook, porque los papás no saben exactamente en qué momento lo trato en casa y cuándo debo ir al médico. Los niños chiquitos, los niños menores de 2 años, no deberán tener la intención espontánea de ser tratados en casa por sus papás o por los cuidadores. Claro, hay condiciones que no deben generar estrés, que dan tiempo, que tienen mucha paciencia dentro del acompañamiento para salir exitosos sin necesidad de consultar al médico. Pero en general no hay una guía específica. Todo trastorno o todo comportamiento que le llame la atención al papá, vómito frecuente, aumento en las deposiciones, cambio en su aspecto, en su olor, la aparición de sangre, distensión, la pérdida del apetito, los recién nacidos que dejan de comer, son indicadores de la consulta médica. Debe consultarse para descartar gravedad alrededor de sus comportamientos. Precisamente, doctor, usted menciona un tema muy importante y es el del color del popó.
Sandra Buitrago nos está preguntando que cuál es esa consistencia y ese color del popó del bebé que nos debe alertar sobre algo es que está funcionando mal. Pues la alerta, digamos, universal sería la sangre, ¿cierto? Pero hay que entender que los recién nacidos, por ejemplo, tienen una primera etapa en que sus deposiciones son verdes, son espesas, sí, son más densas y en algún momento hacen una transición a lo que es el popó típico del recién nacido o del lactante de los primeros 2 meses de edad, que es ese color amarillito que la gente representa como huevos batidos, y en ese proceso de transición ocurre a veces algo de diarrea que motiva a que muchas personas consulten, porque aumentan la frecuencia, cambia el aspecto, pero no es realmente un signo de alerta. Cuando eso se acompaña de vómitos o hay fiebre, distensión y, muy importante en los niños chiquitos, pérdida del interés por comer, es de urgencia. Entonces el aspecto, que si es verde, que si es amarillo, no es tanto como alerta como sería la sangre. La sangre sí siempre, independientemente de que el niño luzca divinamente, ¿cierto? La presencia de sangre en la deposición debe motivar la consulta con el médico. ¿Y el olor? El olor es relativo, porque los niños a veces tienen lactancia mixta, o sea, de leche materna con fórmula, a veces las fórmulas son especiales, a veces solo es fórmula. Entonces el olor como tal, niños más grandes, para meternos un poquito hacia los 2 años, pues tienen expresiones en su defecación propias de lo que han consumido. Entonces la dieta cambia, la dieta varía y eso también. Claro, un olor fétido de una deposición que es blanda en un paciente que se queja de dolor, pues motiva obviamente la consulta inmediatamente. Doctor, ¿es cierto que el popó de un recién nacido cambia de acuerdo con la leche materna? Nos pregunta una de nuestras seguidoras. Cambiar como tal, no, o sea, la leche materna produce, pues hay una digestión de ella, ¿cierto? Y el recién nacido tiene, como refería hace un momento, unas primeras deposiciones que son verdosas y espesas que luego hacen una transición hacia lo que es la amarilla, brillante, casi color oro, grumosita, con olor a leche, pero no hay un tip específico en relación con eso. Laura Martínez y Paola Ortiz nos preguntan que qué dieta deben seguir los niños de 1 año para evitar gases y dolor abdominal. ¿Cuál sería esa dieta recomendada que no les produzca esa distensión? A partir del año, incluso a partir de los 9 meses, uno supone que los niños ya están comiendo casi lo mismo que en su casa se ingiere. Después del año de edad, el menú se encuentra abierto, completamente abierto. Entonces, hay unas condiciones, por ejemplo, culturales. Entonces, en algunas zonas del país o en algunas zonas de la ciudad o dependiendo del origen de esas familias, hay algunas costumbres de alimentación, donde predominan unos alimentos, otros alimentos. No hay una condición, digamos, específica. Uno que dice, evite los productos industrializados, evite todo lo que tenga conservantes, lo que tenga colorantes artificiales, evite comer a deshoras, trate de tener horarios en la alimentación y eso seguramente va a generar, ¿sí?, un mejor comportamiento digestivo, más que restringir, o sea, la restricción de alimentos las hace el médico ante una condición específica después de que algo pasó. Realmente no hay una recomendación general con eso. Ok. Comida. Bueno, le enviamos un saludo a todos nuestros seguidores que se conectan desde todas las ciudades del país y desde otros países como México, Perú, Chile, Estados Unidos e incluso desde Asia estamos recibiendo preguntas y desde México nos preguntan que si la leche materna de una madre enferma puede generar malestar en su bebé. Depende de qué está enferma la mamá, ¿cierto? Porque una mamá con resfriado, por ejemplo, no tendría lío. El bloqueo o la barrera se propone realmente con el tapabocas, con el lavado de manos, ¿cierto? Pero no tendría lío. Habría problema con el consumo de medicamentos por parte de esa mamá que pudieran pasar a la leche materna, ¿cierto? Y al bebé. Por eso siempre se debe consultar cuando se está lactando si se puede o no se pueden consumir algunos medicamentos. Pero la enfermedad es lo que determina eso. O sea, hay mamás con VIH que lactan, ¿cierto? Pero que no debieran hacerlo y que tardíamente se enteran de eso. O sea, depende del marco de la enfermedad que tiene mamá. Mamás con enfermedades inmunológicas o una mamá con un cuadro de bronquitis no tendría mayores problemas con eso. Sobre todo medicamentos y enfermedades de bases como el VIH, lo que sí está muy bien descrito. Doctor, Alejandra nos pregunta, ¿cómo puedo tratar el estreñimiento en los niños? Eso depende de la edad. La primera intervención
Es la dieta y los líquidos, pero depende de la edad, porque hay estreñimientos desde los lactantes, niños de 2 y 3 y de 4 meses que han perdido la comodidad de la deposición haciendo evacuaciones duras, escasas, poco frecuentes. A veces la gente tiende a introducir tempranamente productos vegetales con el ánimo de mover el tracto digestivo. Entonces aparecen frutas y algunas hierbas con ese propósito, pero no están indicados. Cuando el estreñimiento realmente es un problema, genera vómitos, distensión, la consulta es lo que finalmente le aclara lo que le puede servir específicamente a ese paciente, realmente, ¿sí? Porque no hay medicamentos universales. Niños más grandes sí reciben laxantes, hay unos que terminan en el gastroenterólogo porque ese estreñimiento funcional se prolonga en el tiempo y se vuelve mucho. Es complicado. Buena ingestión de líquidos, buena masticación, actividad física, comida con horarios, fibra, digamos que son las recomendaciones universales para eso. Sobre eso le quería preguntar, el consumo de fibra en los niños, ¿qué tipo de alimentos favorecen ese aporte de fibra? La fibra está sobre todo en los productos vegetales, ¿sí? Generalmente las leguminosas tienen bastante fibra, pero también tienen harta carga de celulosa. Entonces frijoles, habas, lentejas pueden producir a veces trastornos digestivos si no son bien masticados. Las frutas son grandes aportadoras de fibra, sobre todo cuando se dan en toda su estructura, no son tan coladas a la hora de preparar, por ejemplo, jugos, ¿sí? Y pues el zumo pues en general de fruta. Entonces esa es la fibra que uno debe ofrecer. La fibra industrial, o sea, los cereales que son ricos en fibra, las barras que son ricas en fibra, no son una recomendación real porque están acompañados de otros elementos. Un buen consumo de frutas y verduras debería aportar suficiente fibra para que un niño normal tuviera un tránsito intestinal normal. Perfecto. Nos están preguntando también, ¿qué pasa cuando a los niños les duele su pancita a la altura del ombligo? ¿Es posible que los niños sufran de gastritis, de reflujo? Pues reflujo sí, claro. La gastritis, por supuesto. O sea, mientras uno tenga el estómago como víscera, se puede enfermar, ¿cierto? A veces a los papás les sorprende que niños pequeños tengan episodios diagnosticados como gastritis. Y es verdad, se ve más en niños grandes, incluso niños que requieren endoscopias y biopsias. Los adolescentes son víctimas hoy en día de mucho de estos procesos sociales y la alimentación desordenada y hacen gastritis, las emociones, hay mucha presión escolar, de grupos de amigos, bueno, en fin. Entonces sí, siempre. Entonces, me duele el ojo, el estómago no es suficiente, o sea, es un síntoma muy vago. Ajá. Si es una condición persistente que altera el comportamiento, digamos, del apetito o progresa a otras situaciones como distensiones, sí hay que consultar siempre, pero sí, claro, puede haber gastritis en niños chiquiticos por estrés, por supuesto que sí. Ok, ¿cómo, digamos, qué síntomas, aparte de ese dolor que ellos mencionan, qué otros síntomas pueden llevar a los padres a consultar al médico sobre una gastritis? Pues, o sea, proponer el diagnóstico de gastritis desde el papá no sería lo correcto. Lo correcto sería, tengo un niño con dolor abdominal, que incluso siendo leve puede ser recurrente, y que pues no es normal. Los dolores no son normales. No necesariamente hay cosas graves detrás de eso, pero uno no debe tolerar el dolor asumiéndolo como algo natural. Entonces, siempre que haya dolor abdominal, se debe consultar. Pues en el escenario correcto, el dolor abdominal agudo, pues seguramente será en urgencias. El dolor abdominal recurrente seguramente tratará de subsanarse durante la consulta externa o los apoyos domiciliarios. Pero el dolor no es normal. Entonces, tengo dolor, debo preguntar. Que sea el médico el que me diga si sí o si no. Es importante. Perfecto. Le enviamos un saludo a los más de 200 seguidores que nos acompañan en este momento y que nos están enviando todas sus preguntas a través de nuestra fanpage. Y una de ellos nos pregunta, ¿qué pasa con las enfermedades gastrointestinales? ¿Cuáles son y cómo se previenen? Es que las enfermedades son muchas. Como decía al principio, hay funcionales y hay infecciosas. ¿Qué enfermedad es común? Para hablar de una explicación, por ejemplo, la diarrea. La diarrea es una enfermedad común en la infancia. De hecho, esta es una época de gastroenteritis, ¿sí? Que es el sinónimo de esta alteración. La mayoría de las inflamaciones intestinales que terminan en diarrea son ocasionadas por virus como los de la gripa, digamos, ¿sí? El intestino se inflama y deja escapar el agua, el intestino inflamado duele, el intestino inflamado es torpe para la digestión, entonces pierden el apetito, vomitan, ¿sí? Hay dolor. Son muchas las enfermedades, pero las que más vemos, por ejemplo, son diarrea, ¿cierto? El vómito puede anunciar cosas que el papá no ve. El vómito hay que leerlo, por ejemplo, siempre en el contexto de cada paciente.
No es lo mismo el niño que vomita después de comer algo diferente al niño que vomita después de un golpe en la cabeza. Puede ser un síntoma digestivo, pero está conectado con otro tipo de contexto. Entonces, enfermedades son muchas, que si el reflujo, que si la acidosis, que si hay gastroparesis. Bueno, hay muchas maneras de identificar trastornos en los niños. Pero digamos que la diarrea es el más frecuente, el más importante. Entonces, siempre que una diarrea sea abundante o el niño sea muy pequeño, la consulta debe hacerse. Ok. Alejandro Castañeda nos pregunta, ¿es necesario purgar a los niños? Pues necesariamente no, digamos, ¿cierto? Las recomendaciones a veces por Organización Mundial de la Salud proponen que una vez al año en los niños mayores de 2 años se pueda hacer una desparasitación rutinaria, por ejemplo. Hay niños en los que esa desparasitación es inminente, o sea, el paciente que tiene deposiciones con gusanos, con helmintos, o aquellos, porque la gente habla de parásitos como algo grande. Tenemos amibas que son protozoos, tenemos parásitos, que es lo que la gente normalmente identifica que son los gusanos. Si usted tiene la evidencia, pues claro, a través de un examen o de la clínica. Pero de decir yo cada 6 meses debería o tengo que el papá pida, o es que él come muchas cosas en la calle, o es que en el colegio juega en el piso, no es una indicación real para tener una estricta desparasitación seriada. Se recomienda una vez al año en los niños mayores de 2 años, ¿cierto? Como un hábito higiénico que a veces el mismo médico propone y en los casos específicos donde el paciente lo requiera. Perfecto. Ok, Giselle González nos pregunta, mi bebé está haciendo popis con pedazos de comida. ¿Será que no está digiriendo bien? Tiene 1 año y 5 meses. Esa pregunta es interesante. Las deposiciones que llevan trozos de alimentos no son producto de una mala digestión gástrica o intestinal como a veces las personas suponen. Son elementos de la alimentación que no se han masticado bien, la mayoría de las veces. O sea, no es responsabilidad del estómago triturar y destruir algunos de esos componentes de la alimentación, porque algunas frutas y verduras principalmente que están cargadas de celulosa, el maíz, la zanahoria, los frijoles, pueden salir tal y como se consumen si no se han masticado. Entonces, sí podríamos decir que no está haciendo bien la digestión porque no está masticando bien. El niño que tiene comida en la deposición no está masticando. ¿Sí? Hay que corregirlo, por supuesto, pero no es un problema del estómago o del intestino. Claro. Ok. También nos preguntan, ¿qué pasa cuando los niños empiezan a hacer popó con hilitos de sangre? Ya habíamos hablado de esto, pero adicionalmente nos preguntan sobre el moco en las deposiciones. ¿Eso qué es indicador de qué? Pues el moco puede estar incluso de manera, digamos, inocente en algunas deposiciones, porque la vía digestiva produce moco. La sangre sí no. Cuando hay sangrado en la deposición, hay que ver de dónde se origina esa sangre. A veces la sangre es producto de la irritación de la colita, ¿sí? La zona perianal o la misma parte de los glúteos pudiera tener fisuras o lesiones y tener que eso se da algo de sangre, ¿cierto? Hay condiciones graves de un paciente donde hay fiebre y distensión y vómitos, pues esas deposiciones con sangre son una alerta grandísima. Pero hay un grupo de condiciones donde, por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche de vaca o la alergia a la proteína de la leche en general pueden generar procesos inflamatorios que hagan que en la deposición haya algo de pintas de sangre. Entonces no es normal nunca. Siempre hay que mirar, será algo local, será algo digestivo, pero no quedarse con la sensación de que no tiene importancia porque alguien dijo que siempre se debe intervenir. Entonces, deposición con sangre uno debe consultar, ¿sí? Y que el médico vea si hay un proceso infeccioso o hay un proceso alérgico ahí, sobre todo con bebés, no estamos hablando de bebés realmente, los chiquitos. Perfecto. Vanessa pregunta, para un bebé de 20 días de nacido, ¿cómo controlar los cólicos? Y es una de las preguntas más comunes, sobre todo de las madres y padres primerizos. ¿Qué hacer en esos casos? Sí, el cólico es una condición funcional que se ha hecho popular, o sea, la gente habla del cólico y lo asocia casi siempre a episodios de llanto, de distensión, que no son consolables, donde pierde el interés por comer el paciente. Como no es un trastorno, digamos, patológico per se, o sea, por sí mismo, sino que puede ser simplemente una condición funcional, no hay un tratamiento específico, hablando del cólico puro, ¿cierto? Claro, hay unas normas para que el médico lo identifique y dice, sí, si usted puede tener episodios de dolor incoercible, o sea, incontrolable,
por más de 3 horas, 3 veces al día, por más de 3 veces a la semana. Ese tipo de la regla del 3 que utilizamos para identificar los cólicos muestra que la intervención específica no existe como tal. Hay muchas recomendaciones, que la posición, que la sacada de los gases, el masaje, porque trata de asociarse con eso. Lo que sí se recomienda es que no se mediquen esos pacientes de una manera instintiva. Hay muchos productos que proponen el control del cólico y la producción de los gases que son de venta libre, que la gente utiliza de una manera tranquila y no debe ser así. Un niño que llora y llora y llora siempre generará una alerta en la mamá, independientemente de que detrás de eso no haya una cosa importante. Entonces, el niño que llora y llora y llora debe ir a consulta. Y que sea el médico, digamos, en el escenario ya del consultorio, que le diga si debe preocuparse o no por ese episodio en particular. Bueno, le damos la bienvenida a todos los seguidores que se conectan en este momento. Les recordamos que todas las preguntas quedarán grabadas y serán reproducidas nuevamente en nuestra fanpage, en nuestro portal abcdelbebé.com y en nuestro canal de YouTube, para que puedan seguir las recomendaciones del doctor. Bueno, doctor, nos están preguntando, ¿qué hago con un niño que a veces come y a veces no? Está bajo de peso y no... digamos que no tiene mucho apetito frecuentemente. El niño que no come, los niños van creciendo y se van acostumbrando a las dietas que culturalmente en su casa son ofrecidas. Hay niños que reciben afecto a través del alimento y que son consentidos con premios, ¿cierto?, de alimentación, que desordenan los horarios, que desordenan las porciones y que los hacen selectivos hacia algunos alimentos en relación con otros. Entonces ahí hay dos grupos de pacientes: el paciente que realmente no come nada, o sea, el paciente que no le provoca ni la sopa, ni el dulce, ni el helado, ni el jugo, el que no come nada, que está mostrando algo, está pasando, aquel que está decidiendo qué comer. El niño no es capaz de identificar qué es bueno, qué es malo a la hora de la alimentación, sino que pide lo que es rico, digamos, o lo que más le provoca. Entonces hay niños con problemas para consumir la dieta normal, pero que en la calle se antojan de todo, ¿cierto? O que uno sabe que prefieren esto o aquello, y ellos sí comen. Entonces, esto también debe enfocarse en la consulta con el pediatra. El niño que realmente no come, claro, pierde peso y así. Y el niño que empieza a ser selectivo y empieza a comer lo que él prefiere. Ahí toca tratar con algo de disciplina, con algo de organización. El acompañamiento ahí sí es fundamental del pediatra para que se vuelva a retomar, digamos, el hábito correcto de la comida. ¿Qué recomendaciones le da usted a los padres para que tengan, digamos, esas buenas normas de aseo, esos tips a la hora de cocinar los alimentos, a la hora de prepararlos para evitar infecciones gastrointestinales? Los ambientes urbanos son relativamente seguros, entonces cocinar con agua limpia, cocinar por el tiempo correcto, eso hace parte, pues, digamos, de las recetas. Lavarse las manos para manipular los alimentos es importante. A veces no es el alimento como tal, sino uno que contamina después de manipular otras cosas. Las cosas que vienen enlatadas que tienen que limpiarse muy bien y ese tipo de situaciones de manipulación de alimentos, pues deben ser lo más pulcras posibles en el ambiente familiar. No hay una recomendación específica. Uno supondría que uno hace la comida con todo el cuidado del mundo. Usar agua hervida o agua potable, ¿cierto? Y como les digo, buen lavado de alimentos, buen lavado de manos y cocinar por el tiempo correcto. Eso sí depende del plato que estén haciendo. Perfecto. Bueno, con estas recomendaciones terminamos. Esperamos que les haya servido muchos todos los consejos que les dio el doctor. Y por favor, síganos en nuestra fanpage ABC del Bebé, en nuestro portal www.abcdelbebe.com, donde encontrarán muchos más tips útiles para la crianza de sus hijos. Hasta luego.